Estimados docentes de educación inicial y preescolar, desde el programa Todos Aprender, te invitamos a brindar a los niños y niñas de tu clase la oportunidad de disfrutar de las actividades propias de la infancia. El arte, el juego, la literatura y la exploración del medio. Es necesario que se evidencien dentro de la planeación de tus guías didácticas para el aprendizaje. El arte. Las expresiones artísticas permiten a los niños y a las niñas explorar diferentes materiales y relacionarse con estos conociendo sus características a través de la manipulación. Experimentar con los sonidos y los silencios, con la quietud y el movimiento. Utilizar todo su cuerpo para expresar con el hacer. De esta manera se apropian de la cultura y realizan representaciones. El juego. Al jugar, los niños y las niñas exploran su entorno, se disfrazan, cantan, disfrutan de las narraciones, interactúan con sus pares y con los adultos que los acompañan, con los objetos y con su entorno, expresan emociones y sentimientos, representan su realidad. Ese lenguaje que envuelve a la niña y al niño es el que da lugar a la vida mental y afectiva, siendo a la vez el origen del juego, las primeras palabras de las madres y del padre hacia el niño, y de cualquier adulto que esté cuidándolo, las primeras asociaciones entre gesto y palabra, cosquillas, caricias, balanceos, son lúdicas, poéticas, cargadas del como sí propio del juego. La literatura. La oralidad, la narración y las melodías le van dando la bienvenida a las niñas y a los niños, ordenando sus sensaciones, sentimientos y necesidades. Los niños y las niñas disfrutan de las narraciones y se identifican con las situaciones que escuchan en las historias. Aprenden a expresarse con naturalidad, crean historias, imaginan y sueñan. Su vocabulario se amplía y le dan significado a las palabras en un contexto de goce y disfrute. La exploración del medio. Al explorar el mundo, los niños van aprendiendo de las personas y los objetos. Van comprendiendo cómo funcionan todos los sistemas y los diferentes elementos que los conforman. Despliegan sus capacidades y se reconocen a sí mismos. Desarrollan todos sus sentidos, hecho fundamental para su proceso de desarrollo y aprendizaje. Atienden a su curiosidad innata, que no debe perderse en el transcurso de la vida escolar. La exploración del medio, el juego, las expresiones artísticas y la literatura fundamentan las bases curriculares, porque son las que guían la elección de las estrategias pedagógicas, las maneras en que se crean los ambientes, las formas en que se distribuyen tiempos y espacios y sobre todo en cómo se hacen posibles las interacciones con el mundo, con las personas, con sus pares y con ellos mismos. Invitan además a comprender que mientras crean, se expresan, juegan y exploran, aprenden y se desarrollan. Entendiendo la interrelación de las actividades propias de la infancia y con miras a potenciar el desarrollo y los aprendizajes de los niños y las niñas a partir de las interacciones, los maestros y maestras de educación inicial deben seleccionar las estrategias pedagógicas pertinentes, conociendo las capacidades, intereses y características de los niños y niñas, de sus familias y comunidades y las condiciones del contexto en el que ocurre su desarrollo, es decir, atender a las dinámicas de su vida cotidiana. En las bases curriculares se proponen 4 estrategias pedagógicas y se invita a que sean revisadas con mayor profundidad a través de las propias búsquedas de maestras y maestros. Los rincones de aprendizaje, los proyectos de aula, los talleres, los cestos de tesoros. ¿Recuerdas cuando de niño jugabas con los hermanos, los primos o amigos del barrio? Jugabas a la tiendecita, al doctor, carreras de carros, entre otras cosas que inventábamos. Y en medio de eso aprendíamos muchísimas cosas. Se reforzaba la motricidad,
se aprendía a interactuar, a resolver problemas con los demás. En fin, todos esos juegos, adecuados a nuestra realidad, le dieron sentido a cada aprendizaje obtenido en esos grandiosos momentos. Por eso, autores como La Guía y Vidal afirman que el niño no pierde el tiempo cuando juega. La investigación ha permitido darle sustento teórico a las experiencias propias de la niñez y también como resultado de ella se nos proponen los rincones de aprendizaje como una estrategia pedagógica. Los rincones de aprendizaje recrean situaciones donde a través del juego los niños dan sentido a lo que aprenden. Estos rincones son espacios o ambientes ricos en recursos y materiales y están diseñados para estimular experiencias de aprendizaje de manera colectiva o individual. Los rincones de aprendizaje promueven el aprendizaje por descubrimiento y favorecen el desarrollo de destrezas de investigación basadas en el método inductivo y la resolución de problemas. Al referenciar el tema, nos fundamentamos en Montessori con la creación de rincones de aula o de juego para que los niños desarrollen diversos juegos y tareas de forma libre. Emilia Reggio con la relación espacio-ambiente y el aprendizaje. También referenciamos a Piaget con relación a la importancia del aprendizaje activo y el juego simbólico. Vygotsky, quien habla de la interacción en el aula. Ausubel con su postulado sobre aprendizaje significativo. Dewey y Freinet con elementos conceptuales de la escuela nueva. Los rincones invitan a los niños y niñas a explorar, a crear, a construir, transformar de manera individual o colectiva, favoreciendo espacios de participación y desarrollo de la autonomía. Están basados en principios pedagógicos como la creatividad y expresión, el desplegar del juego simbólico, la construcción de autonomía, propiciar la convivencia, hábitos, cuidado y preservación de materiales. Incluir los rincones de aprendizaje en las prácticas pedagógicas generará grandes beneficios, puesto que los rincones de aprendizaje permiten el intercambio de conocimiento, fortalecen vínculos sociales, facilitan la ejercitación de habilidades motrices, promueven la iniciativa y el sentido de responsabilidad, fomentan la colaboración, incentiva la investigación y el descubrimiento, refuerzan nociones básicas, incentiva el uso del lenguaje, rompen con la rutina homogenizante de trabajo, nos facilitan que cada niño pueda estar trabajando en diferentes actividades al tiempo y cada uno de ellos podrá estar ubicado en un espacio que realmente sea de su interés. Permiten atender a la diversidad del aula. Algunas ideas para crear rincones son el rincón literario, el rincón lógico-matemático, el rincón musical y el rincón de las artes. El rincón literario podríamos dotarlos con cuentos, títeres, juegos de letras y palabras. En él facilitaríamos la expresión oral y escrita de los niños. En el rincón lógico-matemático podríamos colocar rompecabezas, ábacos, metros, peso, billetes, monedas de juguete y números. En el rincón musical, instrumentos, botellas vacías, piedras pequeñas o cuentas de collares, objetos para sonar, para producir música, y con él facilitaríamos que los niños expresen emociones y sentimientos a través de los sonidos. Y en el rincón de las artes podríamos colocar pinturas, diferentes tipos de papel, plastilina, moldes, lana, algodón, material reciclable, todo aquello que permita en el niño el despliegue de su creatividad. Todos estos rincones pueden estar hechos con materiales sencillos al alcance de los padres de familia. El aprendizaje en casa no es un impedimento para colocar en marcha esta estrategia, pues con nuestra guía los padres y cuidadores pueden disponer de espacios diseñados con una intención y enriquecidos con material que tengan a su alcance. Se pueden crear espacios contextualizados como la tienda, la cocina, rincones como el rincón literario, rincón matemático, el rincón de las artes, el rincón de la música.
En ellos, los niños se divertirán y el aprendizaje obtenido como consecuencia ha sido provocado e intencional. Esta será una experiencia divertida de aprendizaje. Para terminar, es importante tener en cuenta que la flexibilidad de los rincones permiten su adecuación a las temáticas de los proyectos. La estrategia pedagógica de la que voy a hablar a continuación son los proyectos de aula. Pero, ¿qué son los proyectos de aula? Son formas de trabajo pedagógico que parten de las preguntas y los intereses de los niños y las niñas. Estos se van estructurando a través de los procesos de indagación que se van presentando en el aula de clase y las sugerencias que dan los niños y las niñas en la medida que se va avanzando en los temas, siempre respondiendo a qué desean aprender. Los proyectos de aula son muy importantes. ¿Por qué? Porque dan validez a los propósitos de los niños, a sus intereses y a sus necesidades. Contribuyen a generar aprendizajes efectivos entre pares. Enseña a los niños a formular preguntas. Enseña a los niños y las niñas a generar hipótesis cada vez más complejas frente a diferentes fenómenos. Permite que se pueda hacer una comprobación de las diferentes ideas y que entre los niños se puedan generar explicaciones. Facilita el trabajo cooperativo. Genera ejercicios de pensamiento crítico. Y lo más importante es que permite la participación de todos los niños y las niñas. Incluso los más tímidos finalmente terminan emitiendo opiniones y realizando sugerencias. Los proyectos de aula se caracterizan por generar procesos donde se busca información de manera permanente. Los niños traen de sus casas diferentes opciones y diferentes alternativas para poder dar solución a las preguntas que surgen en la medida que se va generando el proyecto. Los proyectos de aula tienen en cuenta los saberes previos y los intereses de los niños y las niñas. Propician la participación de las familias de forma permanente y hacen que los niños reconozcan su comunidad. Ayuda a compartir el conocimiento construido dentro del proyecto, dentro de los diferentes procesos que se van generando en la escuela. Una cosa muy importante es que siempre debemos evidenciar cada una de las partes del proceso vivido, para así generar la visibilización de la documentación realizada y generar recordación del proyecto. El proyecto de aula debe tener una duración proporcional al tiempo en el que los niños y las niñas se sientan interesados. Y en la medida que los niños van perdiendo interés en las actividades que se están realizando, el proyecto de aula debe llegar a su culminación. Todas las preguntas que surgen en el proyecto de aula son válidas y la idea es que se pueda dar respuestas a ellas en las diferentes actividades. Recuerda, los intereses de los niños y las niñas son el faro que guían a los proyectos de aula, son la luz que deben generar, deben ir mostrando el camino que debemos seguir y las alternativas que debemos ir asumiendo. Para poder generar proyectos de aula que sean efectivos, siempre tenemos que tener en cuenta las opiniones de los niños, sus intereses y motivaciones. Por esto recomendamos a los profesores y a los familiares estar muy atentos de los comentarios, los juegos y las actividades que los niños realizan en sus espacios de recreo y juego. Los talleres parten de los saberes previos de los niños y las niñas, desde los cuales se propone la exploración, la experimentación, la formulación de preguntas, la contrastación de hipótesis y la realización de actividades para elaborar y reelaborar sus comprensiones e interpretaciones de lo que viven de manera individual y grupal. Esta estrategia se desarrolla teniendo en cuenta un momento de apertura, de acción y un cierre en el cual se materializa un producto creativo. Los talleres tienen una mayor estructuración en términos de la planeación de la actividad que se va a proponer, sea esta de plásticas, pintura, modelado, construcciones e incluso instalaciones. Lo anterior va a depender tanto de la edad de los niños y niñas como de los mismos objetivos que se persigan. Los principios pedagógicos que caracterizan esta estrategia son: aprender haciendo, explorar y reflexionar, propiciar el trabajo individual y en grupo, promover el proceso tras la construcción de un producto colectivo,
explorar diversas técnicas o propuestas para abordar un contenido específico. Los talleres son una estrategia que posibilita el trabajo alrededor de las diferentes manifestaciones artísticas, como por ejemplo la plástica, la música, la expresión corporal, la expresión gráfica, asimismo de la variedad de exploraciones del medio. Incluso, muchos de los talleres pueden provocar diferentes tipos de juego, así como promover otras actividades que permitan disfrutar de experiencias desde la literatura, los juegos de palabras, las retahílas, los refranes, adivinanzas, entre otras, que de manera paulatina van acercando al niño y a la niña a procesos de lectura y escritura de manera significativa. Hay que recordar que en los talleres lo importante es el proceso, no el producto final. Como padres o maestros, en ocasiones pensamos que los niños y las niñas necesitan de juguetes comerciales para jugar y divertirse, pero ellos nos dan una gran lección. Los objetos cotidianos y más sencillos acaparan su atención. ¿Qué son los cestos de tesoros? Como su nombre lo dice, son cestos, canastos, con objetos de la naturaleza u otros materiales del entorno cotidiano. Estos objetos, por su variedad de formas, texturas, olores, colores, estimulan los sentidos de los niños y las niñas mientras exploran. ¿Qué necesitamos para los cestos de tesoros? Primeramente, canastos de mimbre, palma de iraca, plástico u otro material resistente. También necesitamos objetos diferentes como cepillos, cucharas de palo, pinzas de ropa, brochas, ovillos de diferentes materiales, pelotas, botellas con granos, tapas, vasos de colores u otros objetos. ¿Qué desarrollan los niños al jugar con objetos cotidianos? Los niños y las niñas ejercitan su autonomía y su capacidad de elegir y decidir, ya que no se les dice lo que tienen que hacer. También interiorizan conceptos como volumen, peso, cantidad, tamaño y clasifican de acuerdo a diferentes criterios. Desarrollan sus habilidades motoras y manipulativas al usar la pinza digital para agarrar los objetos más pequeños, al hacer presión y soltar objetos. Ejercitan además su concentración y atención y favorecen la socialización e interacción con otros niños. Estas son solo algunas ideas de cómo organizar los cestos de tesoro. Tu imaginación no tiene límites. Todas estas estrategias nos permiten potenciar el desarrollo integral de los niños y las niñas en educación inicial, generar retos, crear ambientes, motivarlos a la interacción con sus pares, con otras personas y con su entorno, reconociendo la singularidad de cada uno de los niños y las niñas, respetando las diferencias y valorando sus características individuales. Desde esta organización curricular se hace posible contribuir al desarrollo del pensamiento lógico-matemático y a lograr avances en el proceso lectoescritor. La solución de problemas en educación inicial. ¿Qué se entiende por una situación problema? Como su nombre lo indica, una situación problema es un escenario específico y privilegiado, donde se desenvuelven las actividades en el plano de las acciones. Estas se plantean en términos de metas que los niños deben realizar para alcanzar la meta propuesta. Las metas que la situación propone exigen organizar estrategias para alcanzarlas. Característica de la situación problema. Toda situación problema vincula al estudiante en un escenario que reta sus capacidades y competencias en búsqueda de la solución, por lo cual se debe disponer de un ambiente de aprendizaje agradable y contextualizado que le permita tener una fuerte motivación y una interacción permanente. Definamos ahora qué es un problema. Para Mario Bunge, un problema también es una situación muy particular que representa una dificultad en el cual no hay un camino automático para resolverla y se requiere deliberación e investigación de tipo conceptual o empírica para poder solucionarla. Un problema, por tanto, es un ejercicio complejo que presenta una dificultad que no tiene un único camino para resolverlo
y que exige un proceso de investigación. En el contexto escolar, un problema puede ser considerado como una pregunta a la que no se puede dar una respuesta inmediata, o como un objetivo que no es posible alcanzar de manera instantánea, dado que está mediado por obstáculos y alternativas que exigen a los niños y a las niñas el despliegue de estrategias que les permitan superar las dificultades. El matemático húngaro Georg Polya propuso un método para la solución de problemas, basado en 4 pasos fundamentales. Primero, comprender el problema. Segundo, elaborar un plan. Tercero, aplicar el plan antes elaborado. Cuarto, revisar y verificar el proceso. A este último paso también se le conoce como echar un vistazo atrás. Polya afirmaba que un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero que en todo problema hay un gran descubrimiento. Asimismo, sostenía que la resolución de problemas ha sido la espina dorsal de la enseñanza de las matemáticas desde tiempos muy remotos. El objetivo general de la matemática es el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, y este está integrado a su vez por el pensamiento numérico, el pensamiento aleatorio, el variacional, el métrico y el geométrico espacial. Existen estrategias que favorecen y fortalecen los procesos matemáticos desde la educación inicial. Una de ellas es invitar a la acción de los niños y las niñas, es decir, que participen en la planeación, organización, ejecución y valoración del proceso. Posibilitar la interacción entre pares con diversos objetos y materiales es otra de las estrategias. Una muy importante es la de vincular a la familia en el proceso pedagógico para que junto a los docentes apoyen el proceso de desarrollo y aprendizaje. También impulsar el trabajo colaborativo, el intercambio de ideas, puntos de vista, la contrastación de saberes e hipótesis. Y también promover experiencias de juego, la exploración, expresión artística y el disfrute de la literatura. Ruta para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura. Haremos la presentación de la ruta para promover el aprendizaje de la lectura y la escritura y la presentación de la ruta del uso de los materiales Aprendamos Todos a Leer. El aprendizaje de la lectura y la escritura no es un proceso natural, no es espontáneo, como pasa con el habla. Por eso es importante el proceso de enseñanza de lectoescritura y también entender la importancia del rol docente en este ejercicio de enseñar a leer y escribir, de acuerdo a la intencionalidad pedagógica y de acuerdo a los procesos de los niños y niñas que permiten ellos que puedan leer y escribir. La enseñanza de la lectura y la escritura requieren que se intencionen experiencias que permitan el reconocimiento visual de las palabras, que los niños tengan contacto con los libros, reconocimiento visual de estas palabras. Además de esto, la conciencia fonológica es fundamental en el ejercicio de aprendizaje de la lectura y la escritura, porque le va a permitir a los niños comprender que las palabras están formadas por sonidos y que ese proceso metalingüístico es fundamental, ampliar el vocabulario, poder aprender muchas palabras cuando están en contextos ricos. Hay que sensibilizar a los padres para que atiendan a las necesidades de los niños en pro de ampliar su vocabulario. La creación de significados a partir de la información empieza a ser con la comprensión de lo que se está leyendo. Por ello, es importante, es fundamental
el encuentro con materiales impresos, que los niños logren reconocer las letras y en lo posible que no solo las reconozca, sino que también logre diferenciarlas entre letras y números. Los niños, hay que promover en ellos que disfruten un sinnúmero de experiencias que contribuyan a desarrollar su pensamiento y su lenguaje desde la interacción cotidiana y permanente con diferentes recursos literarios. Estos son unos tips para leer en voz alta. Primero, elegimos un libro de nuestro interés, ¿verdad? El que consideremos que sea de mayor interés para nuestros estudiantes. Lo segundo es poderlo leer antes de compartirlo, estimar los ritmos, las pausas, los tiempos, las voces, los personajes. Después, tenemos que disponer un espacio para las lecturas, divertirnos con ese cuento. Antes de iniciar la lectura, es importante darle a conocer a los niños el título y el autor. Y es fundamental que puedan ver las imágenes para jugar con lo que están escuchando y lo que están viendo. Tenemos que leer de una manera expresiva, no ser planos en la lectura, si no los aburrimos. Tenemos que hacer seguimiento a la lectura y decirle a los niños que la lectura se hace de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tenemos que involucrar a los niños y niñas con preguntas que no sean solamente de tipo literal, sino también inferenciales. Ir más allá de lo que propone el texto para complementar los procesos de pensamiento y conversar acerca del libro. ¿Qué le gustó? ¿Qué le pareció? ¿A qué otro libro se le parece? Asegúrate de seguir todos estos pasos. El trabajo, luego seguimos con la ruta de uso de materiales. Aprendamos todos a leer. Vamos a conocer los libros. Aprendamos a leer tiene el material para transición y el material para primer grado. El trabajo con los libros, la idea es trabajarlos por semestre. Son 2 tomos. El primer semestre el tomo 1 y el segundo semestre el tomo 2. Desafortunadamente, debido a la situación, no pudimos tener nuestros libros, o los niños no pueden tener los libros en este momento en sus manos, pero ustedes encontrarán el ritmo del desarrollo de este material. Para cada uno de los tomos se promueve la enseñanza de una serie de fonemas y grafemas que están asociados a unos libros y a unas cartillas. Tenemos los libros de los estudiantes y los libros y los libros de los docentes. A transición le llega un libro de cuentos con los personajes de Aprendamos Todos a Leer. Los animalitos que están ahí, que son los animalitos que están ahí. Para primero llegan las cartillas docentes, ¿verdad? Y los libros para los estudiantes. El libro de cuentos para primero es más pequeño, pero que los personajes que se trabajan también en transición. Las historias de estos personajes continúan acá y se incluyen así nuevos grafemas, nuevos morfemas y también nuevos personajes. También tenemos, en estos libros debemos hacer una articulación. Antes de iniciar cada unidad, es importante que revisemos los objetivos propuestos en las guías para el docente, de manera que se articule con sus intencionalidades pedagógicas. Para ello es clave que se identifique la relación que existe entre los objetivos con los propósitos de desarrollo y aprendizaje de la educación inicial y preescolar, y los procesos de desarrollo que busca potencializar. Por ejemplo, miren, si queremos trabajar el fonema A, tenemos el cuento de Adalina y Alina son amigas. Entonces vamos a ir buscando qué actividades de ese fonema me sirven en ese cuento. Tenemos que articular con nuestro y realizar un seguimiento que me permitirá entender, ¿verdad?, qué cosas me fueron de gran importancia y qué cosas debo mejorar. Muchas gracias.